las profundidades de la mitología griega, existe una historia que ha sido malentendida durante siglos. Una figura cuya sola mirada podía convertir en piedra a quienes la contemplaban, un monstruo temido, odiado y condenado a la soledad eterna. Su nombre es Medusa, y durante generaciones ha sido retratada como la encarnación del mal, un ser de horror y destrucción. Pero la verdad detrás de su historia es mucho más oscura y dolorosa de lo que los cuentos populares han transmitido. Antes de ser la gorgona que todos temen, Medusa era una joven mortal de extraordinaria belleza, hija de marinos y dioses antiguos, cuyos dones llamaban la atención de los inmortales. Su vida dio un giro irreversible dentro del templo sagrado de Atenea, donde un acto de violencia la transformó en lo que la historia recordaría como monstruo. Poseidón, dios del mar, la tomó en el santuario, y en lugar de recibir protección, Medusa fue castigada. La diosa Atenea, en un acto que ha desconcertado a los eruditos, convirtió a la joven en un ser cuyas serpientes reemplazaron su cabello y cuya mirada podía petrificar a cualquiera. Así nació la Medusa que todos creen conocer, no como malvada, sino como víctima de una injusticia que trascendería los siglos. Hoy, mientras exploramos los rincones más oscuros de su mito, descubriremos que detrás de cada serpiente y cada mirada de piedra hay una historia de traición, poder y sufrimiento. Medusa no eligió su destino, ni fue culpable de la transgresión que se le atribuyó. Su historia nos desafía a reconsiderar lo que sabemos sobre monstruos y víctimas, justicia y castigo. Esta es la historia de Medusa, contada por primera vez como realmente fue, más allá de la leyenda y los mitos que han oscurecido su verdadera humanidad. Medusa no nació como monstruo. Antes de que las serpientes reemplazaran su cabello y su mirada se convirtiera en un arma mortal, ella era una joven mortal de extraordinaria belleza, hija de Forcis y Ceto, antiguos seres marinos que poblaban los límites del mundo conocido. Medusa era única incluso entre los mortales. Su rostro delicado, su cabello sedoso y su porte elegante llamaban la atención de todos los que la encontraban, y su espíritu era tan sereno como el mar en calma. Se dice que Medusa vivía una vida tranquila, dedicada a la contemplación de la naturaleza y a los ritos de los templos. Su destino parecía estar guiado por los dioses, aunque ella aún no comprendía hasta qué punto. En un mundo donde los inmortales intervenían en los asuntos de los humanos con caprichosa severidad, su belleza se convirtió en una bendición y al mismo tiempo en una trampa mortal. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, la observaba desde lejos, consciente de que la mortal poseía un don que podía rivalizar con la majestuosidad divina. La historia de Medusa en esta etapa de su vida revela a una joven que encarnaba la perfección de la humanidad, una figura vulnerable frente a los poderes que la rodeaban. No había monstruos ni maldad innata, solo existía la vida de una mujer que aspiraba a servir a los dioses y vivir con dignidad, ajena a la tragedia que la esperaba. La belleza de Medusa no era solo física, emanaba de su carácter, de su bondad y de su conexión con el mundo natural. Sin embargo, en la mitología griega, ninguna virtud podía garantizar seguridad frente al capricho de los dioses. Medusa, en su juventud, representa la pureza y la vulnerabilidad de lo humano frente a lo divino. Su historia inicial nos recuerda que, incluso en los mitos, no todos los que parecen monstruos comienzan como tales. Antes de su transformación, Medusa era admirada y respetada, y su destino aún estaba abierto, aunque los hilos del poder divino ya comenzaban a tejer la red que atraparía su vida para siempre. Esta sección de su existencia plantea la pregunta que resonará en todo el mito. ¿Cómo una mujer mortal, cuya única culpa era la belleza, puede ser castigada con una eternidad de sufrimiento? El momento que definió la historia de Medusa ocurrió dentro de los sagrados muros del templo de Atenea, un lugar dedicado a la pureza, la sabiduría y la protección de lo sagrado. Allí, en medio del silencio reverente y los ecos de los cánticos, Poseidón, el poderoso dios del mar, irrumpió en su vida.
Los relatos antiguos describen cómo Medusa fue víctima de un acto de violencia que la diosa Atenea, protectora de los templos, presenció pero no detuvo. El abuso de Poseidón no solo mancilló su santuario, sino que condenó a Medusa a un destino que nada tenía que ver con su voluntad. En lugar de castigar al agresor, Atenea dirigió su furia hacia la joven, transformando su cabello en serpientes y su mirada en un arma que petrificaba a todo aquel que la encontrara. Esta acción, incomprensible para los estándares modernos de justicia, refleja la perspectiva de los antiguos griegos sobre la culpa, el honor y la transgresión dentro de lo sagrado. Medusa no había violado ningún tabú, no había traicionado a los dioses. Sin embargo, la simbología de su transformación subraya un mensaje de advertencia que excede su historia personal. Incluso los inocentes pueden ser víctimas de la arbitrariedad divina. La metamorfosis fue tanto física como social. Medusa pasó de ser una joven admirada por su belleza y pureza a un ser temido y aislado, condenado a la soledad y al miedo de quienes la encontraban. Su nueva apariencia, de gorgona, convirtió su cuerpo en un símbolo de terror, mientras que su verdadera historia se desvanecía entre relatos deformados y simplificaciones. La injusticia que sufrió plantea una interrogante crucial. ¿Por qué la víctima fue castigada mientras el culpable permaneció impune? Esta sección del mito revela la profunda tragedia de Medusa. Su poder de petrificar, que más tarde sería interpretado como una amenaza, era en realidad un reflejo de su sufrimiento, una manifestación de su capacidad para protegerse en un mundo que le había negado la justicia. Cada serpiente en su cabello, cada mirada mortal recuerda al espectador que el mito de Medusa no es simplemente el relato de un monstruo, sino la historia de una joven injustamente marcada por los dioses y por una sociedad que no entendía su verdadera condición. La transformación de Medusa no fue solo un castigo físico, fue un cambio que redefinió su existencia y su relación con el mundo. Su cabello, antes símbolo de juventud y belleza, se convirtió en un nido de serpientes vivas, cada una con ojos brillantes y movimientos inquietantes. Su rostro, una vez sereno y humano, ahora irradiaba un poder que paralizaba a cualquiera que lo contemplara. La mirada de Medusa se convirtió en su escudo y en su arma, una defensa impenetrable contra un mundo que la había traicionado. Este poder, aunque aterrador para quienes lo veían desde fuera, no surgió de la maldad, sino de la injusticia. Cada persona que se petrificaba ante su mirada representaba, simbólicamente, la impotencia del mundo frente a la arbitrariedad de los dioses. Las serpientes en su cabeza, más que monstruos, eran un recordatorio constante de su sufrimiento y de la transgresión que jamás cometió. La naturaleza misma de su poder refleja la dualidad de la víctima y la fuerza. Medusa es peligrosa no porque sea intrínsecamente malvada, sino porque la injusticia que sufrió la convirtió en un ser que debía protegerse de todos. Además, su aislamiento forzado le otorgó una existencia única. Medusa vivía en lugares remotos, lejos de la civilización y de los ojos curiosos, pero su leyenda se expandía por todo el mundo griego. La percepción de los demás transformó su sufrimiento en temor y su poder en amenaza. Sin embargo, para comprender verdaderamente a Medusa, es crucial mirar más allá de la petrificación literal. Su fuerza simboliza resiliencia, supervivencia y la capacidad de mantener dignidad frente a un castigo inmerecido. Cada serpiente, cada mirada petrificante, es un testimonio de lo que la humanidad y los dioses le habían quitado: libertad, inocencia y normalidad. La transformación de Medusa no solo refleja su tragedia personal, sino también la manera en que los mitos antiguos transmitían enseñanzas sobre la vulnerabilidad humana, la justicia y la interacción entre mortales e inmortales. Así, lo que la tradición popular ha visto durante siglos como maldad, es en realidad un retrato de resistencia y un recordatorio del costo del poder arbitrario de los dioses. El mito de Medusa alcanza su clímax con la llegada de Perseo, un héroe mortal enviado por los dioses para cumplir una misión imposible: decapitar a la Gorgona. La historia, contada durante siglos como una aventura heroica,
es en realidad una tragedia para la víctima. Medusa, cuya vida ya había sido marcada por la injusticia, no tuvo opción ni preparación frente a un destino decidido por otros. Su muerte, aunque glorificada en los relatos heroicos, refleja nuevamente la arbitrariedad del poder divino y la vulnerabilidad de los mortales frente a él. Perseo se acerca con la ayuda de objetos sagrados, el escudo de Atenea, que le permite verla reflejada sin mirarla directamente, el casco de Hades para volverse invisible y las sandalias aladas de Hermes. Cada herramienta refleja la necesidad de superar su poder, pero también subraya que Medusa nunca fue simplemente un monstruo a derrotar. Era una víctima cuyos recursos propios habían sido limitados. Su fuerza y capacidad de defensa, sus serpientes y su mirada petrificante, se convierten en una barrera natural, un último acto de resistencia frente a un destino que le fue impuesto injustamente. La narrativa tradicional glorifica a Perseo y su hazaña, mientras que Medusa queda relegada al papel de antagonista. Sin embargo, al observar su historia desde la perspectiva de la justicia, queda claro que Medusa no eligió su rol, ni mereció su final. Su muerte es un símbolo de cómo las historias antiguas a menudo reinterpretan el sufrimiento de las víctimas como obstáculos para el heroísmo de otros. Cada corte de la espada que la decapita es un recordatorio de su indefensión frente a los designios de los dioses y de la percepción humana que busca simplificar el bien y el mal. Incluso tras su muerte, el poder de Medusa persiste. La sangre que brota de su cuello se convierte en criaturas extraordinarias y útiles para otros héroes, como Pegaso y Crisaor. Su cabeza, preservada por Atenea, se utiliza como amuleto y arma protectora. Así, su tragedia se transforma en un recurso, una herramienta para la gloria de otros, mientras su sufrimiento original se minimiza. La historia de Medusa y Perseo, entonces, es un recordatorio de cómo los mitos pueden ocultar la verdad de las víctimas bajo la narrativa del héroe, y de cómo la verdadera injusticia puede permanecer invisible tras siglos de reinterpretación. El mito de Medusa no terminó con su muerte. A lo largo de los siglos, su imagen y su historia han sido reinterpretadas por escritores, artistas y filósofos, reflejando los valores y preocupaciones de cada época. En la Grecia clásica, era un recordatorio de la arbitrariedad de los dioses y de la vulnerabilidad de los mortales frente al poder divino. Su figura aterradora servía para enseñar lecciones de respeto, temor y obediencia, ocultando la verdad de su injusticia. Durante el Renacimiento, Medusa se convirtió en un motivo artístico, representada con un dramatismo que destacaba tanto su belleza como su horror. Pintores y escultores la mostraban con serpientes vivas, ojos desorbitados y expresiones de sufrimiento, aunque a menudo enfatizando la espectacularidad sobre la comprensión de su historia. Incluso en estos tiempos, el mensaje profundo de victimización quedaba en segundo plano, eclipsado por la fascinación por la monstruosidad y el poder visual. En la cultura moderna, los estudiosos han comenzado a reinterpretar a Medusa como un símbolo de resistencia frente a la injusticia. Su historia ha inspirado reflexiones sobre la violencia, el poder y la representación de las víctimas en la narrativa histórica. La gorgona, antes monstruo temido, se convierte ahora en metáfora del sufrimiento impuesto por fuerzas externas, del empoderamiento que puede surgir de la adversidad y de la resiliencia frente a la opresión. Su mirada que petrifica, antes vista como maldad, se entiende como un acto de defensa y supervivencia. La transformación de Medusa, su aislamiento y su muerte a manos de Perseo reflejan temas universales: la injusticia, la victimización y la reinterpretación de los relatos según el punto de vista dominante. Su legado cultural recuerda que la percepción de maldad puede ser un velo que oculta el dolor y la injusticia, y que los mitos no siempre cuentan la historia completa. Hoy Medusa es un símbolo que trasciende la mitología. Es la representación de cómo la sociedad percibe a quienes sufren injusticias, de la fuerza que puede surgir de la adversidad y de la necesidad de reexaminar lo que consideramos monstruosidad. La historia de Medusa desafía la percepción tradicional de monstruosidad y justicia. Durante siglos, ha sido representada como un ser malvado,
una amenaza que debía ser eliminada, pero al examinar su vida y su tragedia, emerge un retrato muy distinto, el de una víctima de la arbitrariedad divina, castigada por un acto que jamás cometió. Su belleza, que alguna vez fue admirada, se convirtió en la razón de su sufrimiento, y su fuerza, en un escudo necesario para sobrevivir a un mundo hostil y dominado por poderes más grandes que ella. La injusticia que sufrió Medusa plantea preguntas universales sobre la responsabilidad, la moralidad y la interpretación de los hechos. ¿Cómo una víctima puede ser vista como culpable? ¿Cómo un acto de defensa puede transformarse en símbolo de terror? Su historia nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar los relatos heredados y a comprender que los mitos antiguos a menudo enmascaran la verdad de quienes fueron perjudicados. Aunque su vida fue marcada por el dolor y la traición, el legado de Medusa no se limita a la tragedia. Su imagen, ahora reinterpretada, simboliza la resiliencia frente a la opresión y el poder que puede surgir del sufrimiento. Cada serpiente en su cabello, cada mirada petrificante, cada historia transmitida a través de los siglos, es un recordatorio de que incluso quienes parecen malvados, a menudo han sido víctimas de fuerzas que escapan a su control. Medusa, entonces, no es la malvada que la tradición popular ha querido presentar. Es un testimonio de injusticia, un símbolo de resistencia y un espejo que refleja cómo la sociedad percibe el sufrimiento ajeno. Su mito nos enseña a cuestionar las narrativas establecidas, a buscar la verdad detrás de la leyenda y a reconocer que la verdadera monstruosidad muchas veces reside en la injusticia, no en la víctima. Al recordar a Medusa, debemos recordar también que la historia puede transformar al inocente en culpable, al débil en monstruo y al sufrimiento en mito. Pero la verdad permanece. Medusa fue, desde el principio, una mujer que merecía justicia, compasión y memoria.